Las brújulas en América Latina se han desimantado y parece que las bolas de cristal se han roto y es difícil prever qué va a ocurrir. Parece que la noche neoliberal dejó paso a los gobiernos del cambio que cambiaron realmente, haciendo honor a su nombre, ese continente, pero después, en algunos países, las víctimas volvieron a votar a sus verdugos, pero no fue tan claro, porque una parte importante de esos ciudadanos que habían aprendido a limitar las desigualdades, a alfabetizarse, a convertirse en clases medias casi aspiracionales, pero de alguna manera clases medias, se negaron a perder todo ese bienestar. Hoy el continente está transformado, está de alguna manera golpeado con la brutalidad de Donald Trump, pero también con la esperanza del gobierno de López Obrador, de la victoria de Alberto Fernández y Cristina Fernández en Argentina, de la excarcelación de Lula, pero una vez más también quebrado con los disturbios en Chile, en Ecuador, con el golpe de Estado en Bolivia. Vamos, que si las cancillerías occidentales no saben qué ocurre, es difícil que nosotros podamos posicionarnos. Hay un golpe de Estado en Bolivia y parece que nos da lo mismo. Y por tanto, en las encrucijadas, lo que hace falta es diagnóstico. Y qué mejor que invitar a una de las personas que más sabe y que más respeto tiene en sus opiniones en América Latina, merecedor de varios premios Martín Fierro y con una mirada que nunca es complaciente ni con el poder ni contra los que quieren victimizar a los pueblos. Esta noche en la frontera, Pedro Brieger. Pedro, ¿qué tal? Ahora en vivo y en directo, como se dice. Qué ganas de tenerte aquí después de tanto tiempo. Sí. Me gustó lo de la brújula que dijiste. Están desimantadas las brújulas en América Latina. Creo que estamos en un continente en disputa, algo que hemos hablado en muchísimas oportunidades. Creo que la gente, por lo general, las personas ven una foto. Hoy estamos viendo la foto del golpe de Estado en Bolivia y de repente aparece Colombia. Y no parece encajar. Colombia, un país que muchas veces se señala que tiene un crecimiento económico y se olvida que sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo y donde siguen matando dirigentes sociales, pero que muchos medios de comunicación tapan porque se concentran en Venezuela. Y de repente aparece Chile. Hace más de un mes la movilización es todos los días y muchas personas se asombran, pero si Chile era el modelo del neoliberalismo, pero ya hace tanto tiempo, estabilidad. Sebastián Piñera decía, es un oasis en todo este contexto de América Latina, y Piñera tampoco tenía la brújula. Y Evo Morales tampoco tenía la brújula porque no pensaba que iba a haber un golpe de Estado en su contra. Sí, es una brújula desimantada, es verdad. Sí, porque no existen los partidos políticos tradicionales que permiten orientar cuáles son los movimientos. Estados Unidos tiene un comportamiento errático. Las formas que tradicionalmente ha utilizado Estados Unidos para intentar tumbar a gobiernos no le han funcionado, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, y por tanto yo creo que noto cierto desconcierto, ¿no? Y hablando de desconciertos, déjame preguntarte lo primero por las elecciones este domingo pasado en el Uruguay. Desconcierto también, recordemos Uruguay, un pequeño país donde la izquierda gobernó el Frente Amplio durante casi 15 años, con algunas figuras muy reconocidas internacionalmente, como Pepe Mujica, una persona muy humilde que estuvo preso en la década del 70 durante muchos años, aislado, más de 10 años preso. Con Lucía Topolansky. Lucía Topolansky, su compañera, con funciones importantes también en el Senado, vicepresidenta del Uruguay. Y la derecha aparentemente ganó. Faltan contar algunos votos, lo que se llama un empate técnico, y aparentemente ganó por pocos votos. Entonces, esto también tiene que ver con la brújula, ¿no? Porque vos antes señalabas algo interesante. ¿Qué pasa con la gente que recibe derechos y beneficios de un Estado, de un gobierno, de una política social determinada y termina votando, podemos decir, por sus verdugos? Por aquellos que justamente le quieren quitar a aquellos que estos gobiernos le concedieron. Si pudiéramos dar la respuesta a esta pregunta, Juan Carlos, seríamos millonarios, como se dice. No tengo la respuesta ni acá, ni en España, ni en Tailandia, ni en ningún otro lugar. En las ciencias sociales a menudo hemos explicado los procesos democratizadores o los procesos al revés, conservadores, como oleadas, ¿no? Como fichas de dominó, ¿no? Que se van empujando
unas a otras. Parece que fue cierto, ¿no?, desde la victoria en el año 98 de Hugo Chávez, que después trajo la victoria de Lula, de Evo, de Correa, de Lugo en Paraguay. Hubo como de Néstor Kirchner en Argentina. Aquello sí que supuso, ¿no?, una transformación donde Estados Unidos se hizo fuerte en México para evitar a toda costa que ganase el López Obrador, porque entonces perdía en el continente. Hoy no somos capaces de identificar cómo se están moviendo, ¿no?, estos procesos. Creo que los procesos son más cortos. Creo que eso es lo que nos desconcierta. Fíjate que hace 2 meses atrás lo que se estaba hablando, incluso recuerdo un artículo en Washington Post que señalaba hay una ola antineoliberal en América Latina, con los sucesos en Ecuador, con la protesta importante que hubo en contra del alza del combustible, con la protesta en Argentina que se canalizó en las urnas, con la victoria en las primarias simultáneas y obligatorias el 11 de agosto de Alberto Fernández, ratificado en las urnas el 27 de octubre. De repente irrumpe Chile, que reiteremos, para América Latina era el modelo que siempre los conservadores y neoliberales tomaban de estabilidad, que todo estaba bien. Eso está ya en pedazos. Y mientras estábamos pensando que hay una ola antineoliberal, de repente un golpe de Estado en Bolivia. Y eso nos retrotrae a la década del 70 o 60 del siglo pasado. Y decimos, ¿pero cómo? Si ya no era más la era de los golpes de Estado. Y es verdad que no es un golpe de Estado al estilo tradicional, entre comillas. Lo que pasa es que también las ciencias sociales al respecto no son terminantes respecto a lo que es un golpe de Estado. Porque esto no es que uno va a la biblioteca, saca la receta y dice, a ver, ¿qué es exactamente un golpe de Estado? Porque hay definiciones diferentes. Uno puede hablar de un golpe, uno puede hablar de un golpe militar, uno puede hablar de un golpe de Estado. Hoy se utiliza la expresión golpe blando. No siempre los golpes aparecen con los militares destituyendo al presidente y sacándolo de la Casa de Gobierno. Algunas veces sí, otras no. Algunas veces cerraron congresos, otros no. Algunas veces pusieron civiles, otros no. Algunos tuvieron unas dictaduras, pero con cierta tolerancia. En otros fueron extremadamente crueles, asesinando a mansalva, desapareciendo personas. Y creo que esto nos dificulta incluso la terminología. De hecho, respecto de Bolivia, hay todavía gente que piensa que no hubo un golpe de Estado. Yo inmediatamente dije, esto es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque cuando un general al frente de las Fuerzas Armadas viene y le sugiere al presidente, le sugerimos que renuncie, no son un sindicato de amas de casas, ni un sindicato de docentes, ni una organización no gubernamental que le dicen al presidente, no solo le sugerimos que renuncie, no, las Fuerzas Armadas tienen un aparato militar detrás. Si te sugieren que renuncies y no renuncias, podemos tomar otras medidas. Parece evidente, como planteas, que cuando los militares te invitan a marcharte, está siendo un golpe de Estado, y parece que tenemos evidencias de que no hubo fraude electoral y de que la derecha se estaba organizando para ir a la ciudad y para generar desastres que justificasen el golpe de Estado en Bolivia. Mira, yo creo que hay algo que le tiene que quedar muy claro a la gente que nos está mirando. Desde que Evo Morales llegó a la presidencia, la derecha tuvo como objetivo derrocarlo. Utilizaron diferentes vías y no lo lograron. Y durante un tiempo estuvieron atomizadas y controlaron. Se aprovecharon de un momento de fragilidad, de debilidad del gobierno de Evo Morales para darle el zarpazo. Se aprovecharon del hecho que hace 3 años hubo un referéndum que Evo Morales perdió y que le permitía la reelección, lo perdió, y que después, gracias a un fallo legal, pero tal vez se puede cuestionar la legitimidad, él logró que le permitieran presentarse nuevamente. Creo que eso generó problema y mucho ruido. Unas elecciones, perdona que te interrumpa, Pedro, donde ese pequeño margen que le llevaba a perder ese referéndum estaba suficientemente cubierto con las mentiras de los medios de que tenía un hijo ilegítimo. Si recuerdas, claro, que 2 días después de perder ese referéndum se demostró que era mentira. ¿Y cómo medimos eso? Claro. ¿Cómo medimos el hecho de que los medios de comunicación demonicen a una persona de manera sistemática? Y eso, ¿cómo influye eso en un referéndum o en una elección? Porque muchas veces se dice no hay un vínculo directo. Pero eso tiene una influencia. No, y la intervención, hemos visto la intervención de Cambridge Analytics, la intervención de Steve Bannon, la intervención de todo este capital que es capaz de construir la demonización de, pues, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia. Es decir, que Evo Morales, de Cristina Fernández en la Argentina, de Lula da Silva, de Rafael Correa, es sistemático esto. Pero agreguemos respecto al resultado, tal vez alguna gente no lo recuerde,
Evo Morales gana en primera vuelta por amplia diferencia. Lo que pasa es que según el sistema legal boliviano necesitaba los 10 puntos de diferencia para ganar en primera vuelta. Y el debate es si logra esos 10 puntos o no. El Tribunal Electoral dice que los logró. Pero la derecha boliviana tenía preparado el discurso de fraude un año antes. Pero esto fue publicado, no estamos revelando un secreto de Estado. Hay artículos publicados un año antes. Vosotros que en Nodal dibujan ese habéis escenario. cubierto bastante esa Sí. preparación del golpe previo. Sí, pero le dimos mucha importancia porque la particularidad de Nodal justamente es que publica todas las opiniones. Entonces las opiniones de aquellos que estaban en contra de Evo Morales venían siendo publicadas de manera sistemática. Y ahí se ve que ellos van preparando. Por eso digo, aprovechan un momento de fragilidad y cuando ese domingo a la mañana, el 10 de noviembre, Evo Morales dice, voy a convocar a nuevas elecciones, aparece el ejército, el general del ejército, sugiriéndole que renuncie. ¿Qué necesitaba la derecha? Un nuevo proceso electoral manejado por ellos. Controlar el Estado, demonizar al MAS, demonizar a Evo Morales, demonizar a los principales referentes del gobierno de Evo Morales para decir, ahora nosotros vamos a organizar elecciones limpias. Es lo que hicieron encarcelando a Lula en Brasil. Exactamente. ¿Se puede hablar de un contexto democrático cuando encarcelas al principal referente opositor, que además va primero en las encuestas? ¿Se puede hablar de un contexto democrático ahora en Bolivia, cuando el ministro del Interior, Murillo, dice que va a salir a cazar, palabras textuales de él, voy a iniciar una cacería detrás de Juan Ramón Quintana? Eso influye sobre el resto de la gente. ¿Qué significa que va a salir a cazar militantes? ¿En ese contexto puede haber elecciones democráticas? No, van a ser elecciones irregulares. Ellos necesitaban correr del poder a Evo Morales, sacarle el control del Estado, organizar elecciones, recibir el apoyo de la OEA y decir que son elecciones democráticas para probablemente ganarlas. Vamos a escuchar una conversación que debiera haber tenido mucho más eco del que ha tenido, porque creo que explica buena parte de lo que está pasando en América Latina. Quiero hablarte de Estados Unidos, te hablo de Venezuela, te hablo de Europa, pero mirando y después de la Cancillería. Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe. No existe. Parece una ONG. Quien está manejando hoy toda la relación política es Casablanca. Ahora, con Venezuela nosotros tenemos que ir Ahora te cuento, voy para Venezuela. Yo en Venezuela, todo pasa por acá. Sí. Está un poco parado. Sí, lo de Guaidó está parado. Está un poco parado. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de manera distinta, o sea, estaban mensajes contradictorios. Lo del diario, el Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. Trump no se va a meter en Venezuela. Porque es que aquí no hay memoria, aquí a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Entonces me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan otra vez Venezuela. Esa es la tarea en la que estoy con Venezuela. El Grupo de Lima hay que reforzarlo y no veo cómo, no veo qué hacer. Yo siento a Maduro hoy más tranquilo. Pero claro, Él no tiene las fuerzas militares en contra de él. Ese ayuda humanitaria es un fiasco total, eso no se puede hacer absolutamente nada. Entonces no hay forma de, yo no creo que vaya a haber un golpe ni esas acciones encubiertas, yo no sé, yo lo veo muy lejano, por ahora no y hay sé que nada. pensar rápido porque los cambios están en el gobierno. 3 añitos. Estados Unidos queriendo intervenir en la política latinoamericana a como sea. Ahora, Estados Unidos nunca dejó de mirar a América Latina. Yo creo que fue un error conceptual de mucha gente pensar que porque Estados Unidos estaba concentrada en Irak o en Afganistán dejó de mirar a América Latina. Sigue siendo su patio trasero. La diferencia actual es que Donald Trump dice claramente que la doctrina Monroe está vigente otra vez. La doctrina Monroe, recuerdan, es la que decía América para los americanos y que era su territorio, su famoso patio trasero. Es lo que está diciendo Trump. Esto quiere decir que interviene. Cuando los representantes de Estados Unidos hacen giras por América Latina y hablan de la amenaza de Rusia o de la amenaza de China, lo que le están diciendo a los gobiernos latinoamericanos es que nosotros no queremos la injerencia de China y de Rusia. Y por supuesto tampoco que esos gobiernos, China y Rusia, apoyen a gobiernos como el de Venezuela, el de Cuba, porque es nuestro patio trasero. La intervención en Venezuela es muy clara.
la intervención en toda la región tiene características diferentes a las de otros años. Ya no es Kissinger, como en la década del 60 o de las 70, articulando un golpe de Estado en Chile. Ahora tiene otros métodos, como por ejemplo el lawfare. Esto es la utilización del poder judicial para perseguir opositores. Lo que vimos y mencionábamos antes en Brasil, en Ecuador, en la Argentina. Son otros métodos, pero Estados Unidos siempre interviene. Nunca deja de mirar su patio trasero. Tengo que pedir tu máxima capacidad, porque nos hemos comido el tiempo, para que en un párrafo expliques a nuestros espectadores qué ocurre con cada uno de estos países, Ecuador y Lenín Moreno. Bueno, creo que has trabajado mucho el tema de Ecuador. Lenín Moreno hoy está aplicando las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y en algún momento va a generar otra vez protestas. Las políticas del Fondo Monetario Internacional de América Latina nunca han beneficiado a la mayoría de la población. Chile con Piñera contra las cuerdas. En Chile dicen que el gobierno de Sebastián Piñera se acabó el 18 de octubre, el día que comenzaron las protestas. Parece un gobierno acabado, no sabe qué hacer más que reprimir frente a un reclamo hoy de una asamblea constituyente soberana que el gobierno no quiere de ninguna manera. Porque la que hay ahora mismo anunciada no es muy soberana. Y no, justamente ahí está el tema. Por eso las movilizaciones continúan. Movilizaciones masivas y hay que recordar, principalmente pacíficas. Principalmente pacíficas. Esto hay que resaltarlo. En Colombia, Iván Duque ha disparado contra el pueblo. Y una semana de movilizaciones al estilo de Chile. También se abrió la caja de Pandora. Duque también está desconcertado. Venían de perder elecciones regionales, Iván Duque y Álvaro Uribe, su mentor. Creo que tampoco saben muy bien qué hacer, porque antes la excusa era la guerrilla. Con el tema de la guerrilla tapaban las protestas sociales. Ahora la guerrilla no está. Entonces tienen que responder a demandas múltiples. Asesinato de dirigentes sociales, feminicidios, indígenas, los desmovilizados de la FARC, reformas laborales. Creo que está en serios problemas Iván Duque. En México, López Obrador sigue haciendo sus reformas, pero tiene incendiado su partido, Morena. Sí, pero creo que hay un nuevo eje, pensando a nivel regional, México-Argentina, que son dos de los tres países más poderosos junto a Brasil, que me parece que están tratando de articular nuevamente, no solamente las fuerzas progresistas, sino la región. Las derechas han tratado de desintegrar la región. Los gobiernos progresistas tratan de integrarlos, incluyendo a los gobiernos de derecha, que es algo notable, ¿no? La derecha que siempre acusa a la izquierda de ser antidemocrática y la izquierda está dispuesta a incluir a las derechas. Pero ¿se puede hacer esa articulación desde arriba sin tener esa articulación por debajo que debieran construir partidos, movimiento, que a día de hoy todavía no demuestran estar realmente funcionando ni en ninguno de los países, ¿no? Es decir, que son niveles diferentes. Donde hay protestas, no parece que haya una dirección política, en Colombia, en Chile. Porque la demonización de los partidos políticos ha llevado, también en América Latina y no solamente, a que la población busque otra forma de organizarse. Pero crear nuevas formas de organización no es fácil, Juan Carlos. Es fácil enunciarlo, muy difícil lograrlo. Claro, pero por eso lo hemos comentado una vez, que el gran problema que han tenido los gobiernos de cambio ha sido la incapacidad de articular partidos movimiento que hubieran estado con un pie en el movimiento social, en la sociedad, escuchando a las clases medias emergentes, escuchando a la ciudadanía, y otro pie también en la articulación parlamentaria y también gubernamental. Entre otras cosas porque la mayoría de las personas que dirigen esos partidos cuando llegan al gobierno pasan a formar parte del gobierno y dejan de lado sus raíces sociales, se alejan de la gente en gran medida. Y los nuevos dirigentes no surgen de la noche a la mañana. Entonces hay como un desfasaje ahí entre gobierno, partido, movimientos sociales. No es fácil lograrlo. ¿Cuántos países todavía? Queda Perú, queda qué pasa con Paraguay, quedan muchas cuestiones, pero nos hemos comido el tiempo. Sí que parece que la gran operación, de la cual en España fuimos cómplices, ¿no?, que es intentar acabar con Venezuela, pensando que con eso se caía, ¿no?, todo el continente en sus versiones progresistas, ha fracasado. Hemos escuchado a un taxista venezolano que parece que ha sido capaz de resumir ese país cercano del Caribe con esto de los zombies, qué puede ocurrir. Vamos a ver qué dice este taxista. ¿Qué opinas tú de Guaidó? Guaidó, no, que ahora vamos por la tercera serie, ahora viene Guaidó 3.
Intentaron acabar con Venezuela y no han podido. Tiene algo que ver quizá con eso que decíamos de que algún pozo han dejado los gobiernos de cambio y que siendo reales muchos de los errores, la alternativa asusta a los pueblos. Yo sigo pensando que las derechas latinoamericanas no tienen nada nuevo para ofrecer, nada que seduzca, nada que encante. Los movimientos populares sí, tienen futuro, tienen utopía, tienen esperanza. Las derechas proponen centrarse en el individuo, en la persona, en lo personal y en hacer dinero. Y las personas en el mundo no se mueven solamente por dinero. Es un elemento que a veces las mueve. Nos movemos por amor, por solidaridad, por juntarnos, por construir algo diferente. Y es algo que creo que las derechas no entienden. ¿Seremos capaces desde las izquierdas de entender las cosas que hemos hecho mal, hacer autocrítica, quitarnos una parte de la jactancia y de la arrogancia, ¿no?, que nos ha caracterizado, sobre todo cuando estamos en los gobiernos, y poder realmente reinventar esa izquierda tan necesaria en el continente latinoamericano? Vos sos el leninista moderado. Vos Amable. deberías ser Amable. Leninista amable. El leninista amable. Vos deberías tener la respuesta. No lo sé. Mi leninismo amable dice que lo que hay que confiar ahora mismo es en los pueblos. Es una buena respuesta. Pedro Brigues, muchísimas gracias por acompañarnos todas las semanas, por acompañarnos hoy aquí y que sigas con el canal Nodal, que creo que es de las ventanas más astutas, plurales y abiertas que tiene ahora mismo América Latina. Muchas gracias. Y hay que decir que Juan Carlos influyó mucho para que naciera Nodal. La gente no lo sabe, pero uno lo recuerda perfectamente. Muchas gracias. Gracias a vos.